Para empezar a contar un plazo, lo primero que debes confirmar es cuándo fuiste notificado con la resolución judicial. En esas situaciones, será el juez del proceso quien establezca un plazo razonable. La forma de contar el plazo es diferente. Aunque no esté mencionado en la resolución, también empezará a correr. Te dejo algunos datos adicionales que son muy importantes. ¿Es la primera vez que vivirás un proceso judicial y necesitas saber cómo funciona? ¿O ya tienes una idea de lo que pasará, pero quieres conocer la experiencia de alguien más? Sabemos que quieres hacer las cosas bien. Por eso, este espacio es para ti. Aquí te explicaremos cómo funciona el proceso judicial en la vida real, con experiencias claras y consejos útiles que te ayudarán a marcar la diferencia. Porque sí, la teoría sobre el proceso es importante, pero también lo es la parte práctica. Así que aquí la conocerás fácilmente Y con un buen café. Somos Jonathan Quispe y Daniela Chajne. y esto es Café Procesal. Bienvenidos a Café Procesal, tu podcast donde aprenderás de manera sencilla y con ejemplos todo sobre el proceso judicial peruano. En este nuevo episodio te explicaremos qué son y cómo se cuentan correctamente los plazos dentro del proceso judicial. Para aprovechar al máximo este contenido, te recomendamos ver nuestros videos sobre notificaciones judiciales que te mostramos aquí. Con ellos tendrás un panorama general sobre las notificaciones judiciales y en especial sobre la notificación electrónica y por cédula. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok. Ahora sí, empecemos. Dentro de un proceso, un plazo representa el tiempo dentro del cual puedes ejecutar uno o varios actos procesales. Aquí la palabra clave que debes recordar es tiempo. Existe un tiempo para contestar la demanda, apelar la sentencia, presentar alegatos, formular excepciones, etc. Recuerda siempre que dentro de un proceso hay un tiempo para todo. Necesitas conocerlo y saber contarlo para ejercer oportunamente tus derechos y evitar consecuencias desfavorables. En el Perú, la regla es que los plazos están regulados en diversas normas procesales, como por ejemplo el Código Procesal Civil, el nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, entre otras. Pero hay situaciones en las que no existe una norma que regule un plazo específico. En esas situaciones, será el juez del proceso quien establezca un plazo razonable. ¿Quieres ver algunos ejemplos reales en donde ocurren estos dos escenarios? Aquí te lo mostramos. Aquí tienes algunos ejemplos de plazos regulados por norma. Si recibes una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, el plazo para contestarla es de 10 días hábiles. Este plazo está regulado en el artículo 491, inciso 5 del Código Procesal Civil peruano vigente. Si recibes una resolución que ha declarado improcedente el ofrecimiento de una prueba extemporánea y consideras que tienes razones para apelarla, el plazo para apelar esa resolución es de 3 días hábiles. Este plazo está regulado en el artículo 376 del Código Procesal Civil peruano. Así como estos casos, hay otros donde tenemos plazos regulados por norma. Por ejemplo, para apelar la sentencia, para formular excepciones, para presentar alegatos, etc. Recuerda que el plazo podría variar, por ejemplo, según la vía procedimental aplicable. Ahora te muestro algunos casos en donde los plazos no están regulados por las normas y el juez tuvo que fijarlos. Por ejemplo, en este caso, el juez requirió a la parte demandante que presente las copias físicas de los anexos de la demanda. Como la norma no regula este plazo, el juez le concedió un plazo razonable de 5 días hábiles, como puedes observar en la pantalla. En estos otros casos diferentes, los peritos debían presentar informes técnicos. En un caso, el juez le concedió un plazo de 5 días hábiles y en el otro caso, el juez le concedió un plazo de 30 días hábiles para que presenten sus informes. Recuerda, si no hay una norma que regule un plazo para actos específicos, es el juez quien deberá establecer un plazo razonable. Los plazos están compuestos por una cantidad determinada de días hábiles. Esa es la regla general. No se cuentan los días inhábiles, como por ejemplo los sábados, los domingos, los feriados, los días donde el sector público no labora, entre otras fechas donde se suspende el despacho judicial. Aquí te dejo una lista para que los conozcas, pero también los puedes revisar en el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque en este video nos concentraremos en los plazos compuestos por días, es importante que conozcas que también hay situaciones en donde los plazos están compuestos por meses. Estos son menos frecuentes, pero existen. Por ejemplo, cuando invocamos el abandono del proceso,
se exige, entre otros requisitos, que el proceso haya estado en inactividad durante 4 meses. Ahora sí, veamos cómo se cuentan correctamente los plazos dentro de un proceso judicial. Para empezar a contar un plazo, lo primero que debes confirmar es cuándo fuiste notificado con la resolución judicial que fija o gatilla ese plazo. Por ejemplo, si quieres apelar una sentencia de primera instancia y quieres contar el plazo para interponer ese recurso de apelación, lo primero que debes confirmar es cuándo fuiste notificado con esa sentencia. Si quieres interponer una tacha contra una de las pruebas de la demanda y quieres contar el plazo que tienes para formular esa tacha, lo primero que debes confirmar es cuándo fuiste notificado con la resolución que admitió esa demanda. ¿Y cómo compruebo cuándo fui notificado? Revisando tu casilla electrónica, tu casilla postal o incluso tu domicilio real, dependiendo de la resolución que te notificaron. Recuerda, la regla general es que las resoluciones se notifiquen electrónicamente. Entonces, lo más probable es que la resolución que fija o gatilla el plazo te haya sido notificada en la casilla electrónica que consignaste en el proceso. Sin embargo, en algunos casos, la resolución podría haber sido notificada físicamente, es decir, en tu domicilio real o en la casilla postal que consignaste en el proceso. Una vez que confirmaste cuándo fuiste notificado con la resolución judicial que fija o gatilla ese plazo, llegó la hora de contar ese plazo. Pero aquí, mucho cuidado. Hay un detalle muy importante que no te puedes olvidar. Si recibiste una notificación electrónica, el plazo se contará de una manera. Y si recibiste una notificación por cédula, el plazo se contará de otra manera. En cada caso, la forma de contar el plazo es diferente. Por eso vamos a ver ambos escenarios por separado. Primer escenario. Si recibes una notificación por cédula, el plazo empezará a contarse desde el día siguiente hábil a la fecha de notificación. Así lo establece el artículo 147 del Código Procesal Civil peruano vigente. Aquí te doy unos ejemplos pequeños y prácticos. Si recibes una notificación por cédula el 13 de enero del 2025, que es lunes, entonces el plazo empezará a contarse al día siguiente, martes 14 de enero del 2025. Si recibes una notificación por cédula el viernes 4 de abril del 2025, entonces el plazo empezará a contarse desde el lunes de la siguiente semana, es decir, desde el lunes 7 de abril del 2025. ¿Y qué pasa si hoy recibo una notificación por cédula, pero mañana es feriado? En ese escenario, el plazo empezará a contarse desde pasado mañana. Veamos el siguiente ejemplo para contar el plazo. En este caso de otorgamiento de escritura pública, las partes fueron notificadas por cédula con la sentencia de segunda instancia. Si la parte demandante quisiera interponer un recurso de casación contra esa sentencia, la ley indica que tiene un plazo de 10 días hábiles para presentarlo. ¿Cuándo fue notificada la parte demandante? Como se muestra en la imagen, la parte demandante fue notificada en su casilla postal el 6 de octubre del 2025. Entonces, si fue notificada el 6 de octubre del 2025, el plazo empezará a computarse desde el 7 de octubre del 2025 y terminará el 21 de octubre del 2025. Entonces, la parte demandante tiene hasta el 21 de octubre para poder presentar su recurso de casación. Segundo escenario. Si recibiste una notificación electrónica, el plazo empieza a contarse desde el tercer día hábil siguiente a la fecha de notificación. Esta particular forma de contar el plazo está recogida en el artículo 155-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que les muestro en pantalla. Por ejemplo, si recibiste una notificación electrónica un viernes 12 de septiembre del 2025, entonces el plazo recién empezará a contarse desde el miércoles 17 de septiembre del 2025. Ahora veamos un ejemplo de la vida real para contar el plazo. En este proceso de indemnización por daños y perjuicios, la Sala Civil programó una audiencia de vista de la causa y precisó que si los abogados querían informar oralmente, debían pedirlo por escrito dentro del plazo de 3 días hábiles conforme a ley. Esta resolución fue notificada a la parte demandante en su casilla electrónica el 24 de septiembre del 2024. En ese sentido, el plazo de 3 días hábiles empezará a computarse desde el 2 de octubre del 2024 y terminará el 4 de octubre del 2024.
Por lo tanto, la parte demandante podrá presentar su escrito solicitando uso de la palabra hasta el 4 de octubre del 2024. En resumen, cuando la notificación es por cédula, el plazo empezará a contarse desde el día siguiente hábil de la fecha de notificación. Y cuando la notificación es electrónica, el plazo empezará a contarse desde el tercer día hábil siguiente de recibir esa notificación. No te olvides tener en cuenta estos detalles para evitar errores, cumplir con los plazos y poder ejercer tus derechos oportunamente dentro del proceso judicial. Antes de terminar, te dejo algunos datos adicionales que son muy importantes. Primer dato adicional. A veces, la resolución que te notifica el juzgado te indica expresamente el plazo con el que cuentas. Sin embargo, ten mucho cuidado, no siempre sucederá así. A veces, hay resoluciones que no te indican el plazo. Sin embargo, como este está previsto en la norma, ese plazo correrá aunque la resolución no te lo haya mencionado. La resolución que ven en pantalla admite una demanda de nulidad de acto jurídico y, como notarán, indica expresamente que el plazo para contestar la demanda es de 30 días hábiles según ley. Sin embargo, hay otros plazos adicionales que la resolución no menciona, pero sí se encuentran recogidos en la norma y también empezarán a correr. Por ejemplo, el plazo de 10 días hábiles para formular excepciones contra la demanda de nulidad. Este plazo se encuentra recogido en el artículo 478 del Código Procesal Civil y, aunque no esté mencionado en la resolución, también empezará a correr. Segundo dato. Si vas a presentar un escrito el último día del plazo, recuerda lo siguiente. Hay algunos escritos que, por requerimiento del juzgado o por su naturaleza, se deben presentar presencialmente ante la mesa de partes de la Corte de Justicia que corresponda. Entonces, debes tener presente cuál es el horario de atención para poder llegar a tiempo y que te atiendan. Si vas a presentar un escrito el último día del plazo, pero ese día la mesa de partes electrónica del Poder Judicial se encuentra fuera de servicio por problemas técnicos, recuerda aplicar el protocolo que existe para esos casos. Utilizar ese protocolo podría servirte para justificar por qué presentaste un escrito el día siguiente de vencido el plazo. Hasta aquí llegó nuestro episodio sobre plazos judiciales dentro de un proceso. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Si te fue útil este contenido, guárdalo, dale like y comparte. Nos vemos en un próximo episodio de Café Procesal.